La historia de México. Capítulo 1. América. Había una vez una tierra enorme que era desconocida por muchos. Le llamaban América. Nadie sabe cómo había hombres viviendo en esta tierra tan misteriosa y alejada de todo. ¿Cómo habían llegado ahí? Muchos se preguntaron esta pregunta e intentaron explicarla, pero muchos fallaron. El científico Florentino Ameghino pensó que las personas habían aparecido de la nada en ese lugar, pero eso era imposible. Después de eso, un francés llamado Paul Rivet dijo: las personas hicieron un largo viaje desde las grandes tierras de Asia, Polinesia y Oceanía hasta llegar a América. Es la única explicación. Muchos le creyeron, pero Alex Jarlica y su amigo Pablo Martínez le dijeron que estaba mal, porque las personas que vivían en América solamente podían venir de las tierras de Asia. Todos creen que ellos tuvieron la razón, pero realmente nadie sabe con seguridad qué fue lo que pasó. Bueno, volviendo a América. Dentro de este enorme reino existía un lugar llamado México. México estaba dividido por Alfredo López Austin y Fernando López Luján en 3 grandes partes. Aridoamérica era el primero. Era un lugar frío y seco en donde casi no llovía. Tenía hermosos ríos y llanuras por todo el reino. Ahí vivían muchas manadas de nómadas que trabajaban siendo nobles recolectores y cazadores. Se dividía en varios pueblos: Sinaloa, Durango, San Luis Potosí y Tamaulipas. Después estaba Oasis América. Este lugar era un gran desierto con agua y plantas. Aquí vivían los seminómadas organizados en clases sociales diferentes. Este reino ocupaba desde los pueblos del noroeste de México hasta Sonora y Chihuahua. Por último estaba Mesoamérica, el más grande de todos. Tenía grandes montañas, bosques y selvas. Era un lugar en donde no hacía ni tanto calor ni tanto frío. Estaba dividido también en muchos pueblos que ocupaban el centro de toda América. En este lugar vivían muchas personas que comían de todo: maíz, frijol, chile, calabaza, aguacate, cacao y muchos más. Vivían en enormes pirámides en donde también estaban templos con altares y estelas. Era un pueblo muy religioso lleno de guerreros. Creían en muchos dioses y estos eran mitad humano, mitad animal. Capítulo 2. Mexicas. En Mesoamérica existía un territorio llamado Aztlán, en donde vivía el pueblo de los aztecas. Cuenta la leyenda del Códice de Boturini que los aztecas dejaron su territorio guiado por su dios Huitzilopochtli en busca de una señal magnífica que les indicara que ese sería su nuevo territorio. Después de 200 años, encontraron un águila parada en un nopal devorando una serpiente en el Valle de México, y ellos pensaron que esa era la gran señal de su dios. Cuando llegaron, ese territorio ya tenía dueño, el señor de Azcapotzalco, a quien llamaban Tenoch. Los aztecas necesitaban quedarse ahí porque su dios así lo había predicho, por lo que le prometieron a Tenoch pagarle tributo y servicio como grandes guerreros. Los aztecas se sentían enojados porque nadie los tomaba en cuenta al no tener un líder u organización que los guiara. Fue hasta que los aztecas casaron a una noble azteca con un noble del territorio de Coloacán llamado Acamapixtli, cuando los aztecas cambiaron su nombre a mexicas y lograron por fin vencer con honor y valentía al reino de Tenoch, consiguiendo que les pagaran con telas, armas, alimento, trabajo o incluso personas. Así fue como fundaron la ciudad de Tenochtitlan. El jefe de los mexicas era el encargado de controlar todo y lo conocían como el Güey Tlatoani. Vivía con sus amigos nobles Pipiltin en un hermoso palacio llamado Telcali. Entre estos amigos se encontraba el religioso Cihuacóatl, el jefe de un grupo llamado el Tribunal de los 13. Después estaba el encargado de planear las guerras, el Tlacaltecatl. Por otro lado, el Huaycalpixqui era el encargado de decidir qué sería lo que los vencidos en guerras tendrían que pagar. Finalmente estaba el Petlacalcatl, el encargado de recoger todos estos pedidos. Estos pedidos, llamados tributo, eran muy importantes, pues algunos vivían de ello. Pero ellos no eran los únicos que vivían en el pueblo mexica, ya que entre ellos también se encontraban los artesanos calpulli, divididos en barrios junto con los plebeyos macehuales. También había prisioneros de guerra que utilizaban como trabajadores a los que llamaban mayeques.
Y por último estaban los Tlacoltli. Ellos habían desobedecido las órdenes del gran Hueytlatuani, por lo que fueron castigados y convertidos en esclavos. Creían en varios dioses. El más poderoso de todos se llamaba Tloquenahuaque. Él era capaz de crear todo lo que existía con tan solo decirlo. Aunque no era el más poderoso de todos los dioses, Huitzilopochtli era sin duda el más importante. Era el gran dios de la guerra y el sol. Como acción de gracias por todo lo que los dioses les habían brindado, los mexicas les solían ofrecer todo tipo de cosas en rituales que solo el Hueytlatuani era capaz de dirigir. Los mexicas también trabajaban para vivir. Unos cultivaban, mientras que otros realizaban artesanías, construían o hacían ropa hermosa. Todos trabajaban en sus propios barrios llamados calpulli, mientras que otros se ganaban la vida cultivando en tierras que eran de todos, llamadas calpulali. Pero estos no eran los únicos tipos de tierra que poseían los temibles mexicas. También poseían partes en su ciudad llamadas Altepetlali, y estas partes se dividían en tierras más chicas. Primero estaban los Teopantali, dedicados a los sacerdotes. Después estaban los Tlatocaltali y los Tecpantali, los cuales eran para los palacios y aquellos que servían en ellos. Los Milchimali eran tierras para guerreros y los Yaotla eran las tierras que habían ganado en guerras. Finalmente se encontraban los Pilali, que pertenecían a los nobles. En Mesoamérica, gracias a los pochtecas, llegaban productos hechos por los mexicas, y en Tenochtitlan existía un enorme mercado llamado el Mercado de Tlatelolco, en el que se vendían de las cosas más raras imaginables. Todo en conjunto hacía de Tenochtitlan una ciudad que pocos podrían imaginar. Algunos dicen que era tan irreal que se sentían en un sueño. Capítulo 3. Descubrimiento de América. Mientras tanto, hace muchos, pero muchos años, en las tierras de Europa comenzaron los cambios que dejaron unas terribles guerras conocidas como cruzadas. Comenzaron a llegar productos de todo el mundo: brújulas, tinta, papel, pólvora y muchas cosas más. También se crearon miles de inventos increíbles. La imprenta de Gutenberg y el astrolabio fueron algunas de ellas. Pero aquí es donde se enfrentaron ante un gran problema. Como el reino de Constantinopla había caído, la ruta terrestre por la cual se intercambiaban estos productos ya no funcionaba. Fue por eso que todo se empezó a hacer por el mar. Pero gracias a los nuevos inventos y a la ayuda del gran Marco Polo, tuvieron muchos conocimientos para iniciar sus expediciones por el tenebroso mar. A pesar de que contaban con toda esta ayuda, los marineros tenían demasiado miedo a lo que podrían encontrar en el inmenso e infinito mar. ¿Qué tal si habían monstruos terribles o un imán enorme que los jalara hasta el fondo del océano y no los pudiera regresar jamás? Pero esto no detuvo a los portugueses. Ellos estaban decididos por enfrentar sus temores. Había un rey llamado Enrique el Navegante, que fundó una escuela de navegación para que las personas pudieran vencer sus miedos. Su primer alumno, conocido como Gabriel Vallesca, dibujó las grandes costas africanas, o mejor conocido como portulanos, gracias a su inteligencia. Con estos portulanos, los portugueses pudieron descubrir algunas islas increíbles, como las Islas Madeiras, Islas Azores y la costa de Senegal. Se empezó a rumorear que nadie era capaz de pasar al más allá del Cabo de las Tormentas. Todos le temían. Fue hasta que Bartolomé Díaz propuso cambiar toda la ruta para lograr pasar del otro lado, pero no se atrevió a hacerlo. Vasco de Gama, su amigo, aceptó esta nueva ruta, dejó atrás todo el miedo y por fin llegaron al otro lado, a Calcuta. El Cabo de las Tormentas desde ese momento se convirtió en el Cabo de la Buena Esperanza, pues todos se sintieron ahora que todo era posible. Por otro lado, un día, un joven entusiasta por la navegación, de origen indefinido, conocido como Cristóbal Colón, logró lo imposible: descubrió América. Otros piensan que no lo descubrió, sino que lo inventó, pero eso ya es otra historia. Antes de todas sus expediciones marítimas, Colón estudió a los árabes, portugueses, la tabla oceánica
y leyó libros para estar muy preparado para sus viajes. Era un joven muy inteligente y era de los pocos que pensaba que la Tierra era redonda, lo cual era correcto. Pensaba que podía descubrir tierras nuevas en el reino de la India, pero a pesar de eso, era algo odiado por los reyes de varios reinos y ellos no lo querían ayudar en su viaje. Pero a pesar de eso, él no se rindió nunca y fue a buscar ayuda con los reyes del reino de España. Colón llegó a pedirle dinero para su expedición a los reyes católicos, Isabel y Fernando II de Aragón, con la condición de llegar a India y aplicar el catolicismo. Después de un tiempo, por fin, un día, firmaron las capitulaciones de Santa Fe. Así fue como Colón se volvió el Don Cristóbal Colón, el dueño del 10% de las tierras descubiertas. Y no solo eso, sino que también sería gobernador y virrey de todas esas nuevas tierras. Bueno, volviendo a lo importante, Colón empezó su expedición. Salió en las 3 carabelas, llamadas La Niña, La Pinta y la Santa María. El primer puerto que encontró fue llamado por él como San Salvador. Lo llamó así porque pensaba que era el salvador de esas tierras. Lo más impresionante fue que no había llegado a la India, sino a unas tierras que nadie conocía. Pero no todo fue perfecto. Al comenzar su segundo viaje, los portugueses estaban muy enojados con Colón, porque ellos no habían sido capaces de descubrir estas tierras con toda y su gran experiencia en el tema. Por eso, los portugueses hicieron el mismo viaje que Colón y sin darse cuenta, habían llegado a Brasil. Pero aquí hubo un gran problema. Comenzaron las peleas entre españoles y portugueses, para ver quién se quedaría con esas tierras nuevas. Así fue que llegó el Papa Alejandro VI y calmó las peleas. En la bula alejandrina, a España le pertenecían todas las tierras encontradas, y a los portugueses todos los males que los rodeaban. Pero eso calmó realmente nada, y es por eso que firmaron el Tratado de Tordesillas, donde portugueses y españoles se dividieron las tierras nuevas. Y bueno, así fue como se descubrió América. Capítulo 4. Los inicios de la conquista. Ahora que América ya había sido descubierta gracias a Colón, el rey de España, Carlos V, mandó a varios hombres para que investigaran estas nuevas y desconocidas tierras. El primer aventurado en ir a explorar México se llamaba Francisco Hernández de Córdoba. Después de salir de Cuba, el primer virreinato de España en América, en busca de una nueva aventura, Francisco llegó a unas tierras magníficas: Playa del Carmen, Cozumel, Yucatán y Campeche. Pero no todo fue increíble. Cuando llegó a Campeche, Francisco y su equipo, en el cual se encontraba su amigo Jerónimo de Aguilar, fueron atacados por gente de la zona, conocidos como los mayas. Y bueno, así fue como Jerónimo fue capturado, mientras que a Francisco lo hirieron gravemente y murió. Después de esta tragedia, Juan de Grijalva decidió continuar con los viajes de Francisco y logró llegar hasta las tierras del río Pánuco en Veracruz y Tampico. Junto con él también iba un hombre de Extremadura, despiadado y malo, llamado Pedro de Alvarado. Sin importar los esfuerzos, Diego Velázquez, el virrey de Cuba, decidió parar estas expediciones porque no eran importantes para él. Pero esta decisión no fue la mejor. ¿Por qué? Bueno, porque había un hombre ambicioso de Extremadura que buscaba poder y riquezas en estas nuevas tierras. Este hombre se llamaba Hernán Cortés y había llegado a América como escribano en la isla de la Española. Después se mudó a Cuba para servirle a Velázquez. Cortés sabía que si se hacía amigo de Velázquez, le iba a ser más fácil obtener el poder que tanto deseaba, por lo que se casó con su hermana. Entonces, cuando Velázquez canceló las expediciones, Cortés se enfureció y salió a escondidas a México. Junto con Cortés iban Cristóbal de Olid, Pedro Alvarado y Bernal Díaz del Castillo, un joven cronista en busca de aventuras que luego escribiría la verdadera historia de la conquista de la Nueva España en Guatemala.
Bueno, volviendo a Cortés, primero llegó a una tierra nombrada por él como Islas Mujeres. Después, cuando pasó por Tabasco, se encontró con Jerónimo de Aguilar y lo salvó de los terribles mayas. Cortés entonces se enfrentó en contra del pueblo maya y salió victorioso. Como premio de su victoria, los mayas le regalaron 20 mujeres, dentro de las cuales se encontraba una hermosa mujer, joven, mexica, conocida como Malinche. Cortés utilizó a Jerónimo de Aguilar como ayuda para traducir lo que hablaban los indígenas, y este fue premiado por ello con el título de Regidor de México. En cuanto a Malinche, como sabía hablar diversas lenguas, también fue usada como traductora. Pero no solamente eso. Cortés había escuchado a gente hablar del gran pueblo mexica, por lo que la usó como espía y ayuda para relacionarse con los indígenas. A partir de ese momento, estaba claro su plan. Su objetivo sería derrumbar al pueblo mexica. Cuando Velázquez se enteró de la traición de su supuesto amigo, mandó a un hombre a buscarlo para que preparen su viaje y lo regresaron a Cuba. Pero Cortés los ignoró y siguió con su malvado plan para obtener riquezas. Después de avanzar más, al llegar a Veracruz, Cortés creó algo conocido como la Villarrica de la Veracruz, para tener una excusa ante su rey, Carlos V, a quien Cortés mandaba cartas de relación mostrándole tesoros que iban encontrando en su viaje. Un poco más adelante, representantes del Güey Tlatoani de los mexicas fueron a exigirle que se fuera a presentar, porque tenían curiosidad de quién era y qué era lo que quería. El Güey Tlatoani de la época era conocido por el nombre de Moctezuma II, y era algo malo en lo que hacía, pues no sabía poner el orden en su pueblo. Cortés necesitaba ayuda de los pueblos de la zona, para que cuando llegara a Tenochtitlán, la ciudad del pueblo mexica, tuviera apoyo. Como sabía que los mexicas tenían varios enemigos, primero habló con los tlaxcaltecas y los convenció para que lo ayudaran. Pero después fue cuando el desastre comenzó. Al llegar a un pueblo cercano de Tenochtitlán llamado Cholula, Cortés quería hacer lo mismo que había hecho con los tlaxcaltecas, pero falló, y al fallar, Cortés asesinó a miles de cholultecas sin piedad alguna. Por fin, cuando logró llegar a Tenochtitlán, Cortés se fue a presentar ante Moctezuma. El primer error de Moctezuma fue que alojó a los españoles en su palacio, los dejó quedarse ahí por el tiempo que quisieran. Lo malo fue que el pueblo mexica comenzó a enojarse con su tlatoani, porque prácticamente dejó de hablar con ellos y desapareció. La razón del por qué desapareció fue porque cuando Cortés intentó llegar a un trato con él para que le diera todas sus tierras, pero bueno, como era de esperarse, Moctezuma se negó y Cortés, su furia, ahora sí lo secuestró en su propio palacio. Después del secuestro, Cortés se enteró que había un hombre misterioso, mandado por Velázquez, para matarlo, llamado Pánfilo de Narváez. Entonces, para evitar más problemas, Cortés partió a Zempoala en busca de Pánfilo de Narváez para asesinarlo antes de que él pudiera hacerlo. A partir, dejó a cargo a Pedro de Alvarado en Tenochtitlán para conservar el orden, pero al parecer Alvarado ocasionó lo contrario. Alvarado era un hombre paranoico, que no sabía hablar la lengua de los mexicas, y a causa de ello, cuando vio que los mexicas planeaban una fiesta para su dios, Tonatiuh, pensó que su ejército estaba en problemas, entró en pánico y mandó a matar a todos. ¡Fue un desastre total! El plan de Cortés de lograr conseguir los territorios en son de paz había sido arruinado. ¿Ahora qué? ¿Qué iba a hacer el gran Cortés? Capítulo 5. La victoria. Cuando Cortés llegó y se enfrentó ante todas las barbaridades que había hecho su amigo, se puso como loco y le pidió a Alvarado que se fuera. Alvarado se marchó de México debido a su enorme error hacia Guatemala en busca de obtener poder allá.
Como los mexicas fueron atacados por los españoles, estaban furiosos con su tlatoani por no defenderlos. Y al ver este enojo, Cortés soltó a Moctezuma de su secuestro y lo mandó con su pueblo. Pero ocurrió lo peor para el pobre e ingenuo Moctezuma. Su pueblo le aventó piedras hasta matarlo. Como ya no tenían tlatoani, subió al cargo un líder mexica que provenía de Ixtapalapa llamado Cuitláhuac. Su primer orden como emperador fue correr a todos los españoles de sus tierras a la fuerza. La cobardía de Cortés fue tan grande que decidió que él y su ejército debían de huir en la noche para que nadie los viera y evitar así cualquier problema. Su plan parecía ser perfecto, pero tuvo una pequeña falla. Sus armas al caminar chocaban unas con otras, por lo que el ruido despertó a los mexicas y entraron en ataque. Cortés escapó con otros de sus hombres, pero dejó en la lucha a miles más y por consecuencia murieron. Esa noche, Cortés lloró por las vidas perdidas de sus compañeros sentado en un árbol sintiendo que todo era su culpa. La mañana siguiente, partió hacia Tlaxcala hasta llegar a Otumba para planear la siguiente jugada de su nuevo plan. Mientras tanto, los mexicas estaban muy confundidos porque ellos pensaban que su tlatoani los había ayudado a escapar, por lo que le quitaron del cargo y subió Cuauhtémoc, siendo él el último tlatoani de la era mexica. Así entonces empezaba la guerra entre el pueblo mexica y el ejército de Cortés, pero era claro el bando que llevaba la delantera. Los españoles tenían armas más potentes y habían llevado enfermedades desconocidas para los indígenas, por lo que resultó en la muerte de miles de ellos. El primer movimiento de Cortés fue ordenar la construcción de 13 barcos que bloquearan las entradas del territorio mexica por medio del lago de Texcoco. Por otro lado, Cuauhtémoc comenzó a hablar con los pueblos cercanos al suyo para que no ayudaran a Cortés ni a su ejército. Logró convencer a algunos, pero hubo otros a los que simplemente no pudo. Cortés entonces fue cuando decidió aprovecharse y hacerse amigo de estos pueblos que habían rechazado a Cuauhtémoc. Lo anterior lo logró por medio de puras mentiras. Les prometió a los indígenas que cuando venciera a Cuauhtémoc iban a ser libres por siempre. Para acabar de una vez por todas con la conquista de México, Cortés destruyó el paso por donde los mexicas obtenían agua, el acueducto de Chapultepec. Los mexicas desesperados huyeron hacia Tlatelolco para no morir, pero aún así se dice que el 13 de agosto de 1521 la gran y mágica ciudad de Tenochtitlan cayó ante las manos de los españoles. Después de la victoria, Cortés se fue a Coyoacán y secuestró a Cuauhtémoc y a su familia para saber el origen del dichoso tesoro mexica. Los españoles no tuvieron piedad con Cuauhtémoc, lo torturaron horrible hasta que muriera, pero él nunca reveló nada. A pesar de que Cortés había conseguido la gran conquista que deseaba, lo que vino después le quitó todo lo que había ganado. Como el rey Carlos V estaba muy feliz con los nuevos territorios, les brindó tierras a los indígenas en acción de gracias, así como a los españoles. Nombró a Cortés gobernador de aquellas tierras y mandó a Cristóbal de Olid a que conquistara más territorios en América. Sin importar todo el poder que Cortés poseía, él pensaba que Olid lo había traicionado porque obtendría más territorios por su cuenta, y fue tanto su enojo que salió sin pensarlo en busca de su amigo para matarlo. Pero Cortés no contó con que los españoles no lo querían, por lo que con su partida tomaron todos los territorios antes repartidos por Carlos V y se los dividieron entre ellos. Al volver y ver esto, Cortés fue a quejarse con su rey, pero este le dijo que solamente lo podría nombrar Marqués del Valle de Oaxaca. Finalmente, se creó la Real Audiencia para elegir a Antonio de Mendoza como el primer virrey de lo que pronto se le conocería como la Gran Nueva España. Capítulo 6. Riquezas. Hace ya tiempo atrás, los grandes reinos controlaban todas las riquezas que poseían por medio de un sistema conocido como economía. Para entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de economía, podríamos decir que es la manera en la que las personas satisfacen sus necesidades con los recursos limitados que existen. Estos reinos producían muchísimos productos increíbles que llegaban a territorios de todo el mundo. ¿Pero cómo lo hacían? Bueno, primero estaba el sector primario encargado de recolectar todos los materiales necesarios.
Después se encontraba el sector encargado de cambiar estos materiales a productos increíbles, el sector secundario. Por último, estaba el sector terciario, el encargado de repartir los nuevos productos ya listos para ser usados. Pero eso no es todo. La economía solía dividirse en dos, macroeconomía y microeconomía. Digamos que existe un enorme libro encargado de manejar todos los productos que existen. El nombre del libro es macroeconomía, mientras que un capítulo dentro del libro se especifican solamente unos cuantos productos. El nombre de este capítulo es microeconomía. Dentro de toda esta variedad de productos se encontraban tres divisiones principales: bienes y servicios, laboral y del dinero. Aquella de bienes y servicios se basaba en entregarle algún artefacto o ayuda a alguien a cambio de riquezas. Por otro lado, la división laboral se refería al trabajo que realizaban las personas para vivir. Por último, el del dinero es aquel que ayudaba a las personas que sabían ahorrar sus riquezas con el único fin de hacerlas crecer. Pero, ¿cómo es que se puede saber todas estas cosas tan fascinantes? Existe lo que se conoce como historia económica, y esta se dedica a estudiar el porqué del tipo de economías dentro de esos antiguos reinos. Capítulo 7. Nueva España. Cuando España ya había conquistado el territorio mexica, ahora todo le pertenecía al rey y el gobernante de ella solo era su representante. Toda esta tierra fue llamada el Virreinato de Nueva España, pues era una extensión del reino español en continente distinto. Loco, ¿no? Algunos suelen confundirse con que Nueva España era una colonia y no un virreinato, pero la diferencia de un virreinato es que una colonia es un grupo de personas del mismo lugar que explotan los recursos del territorio que se dominan. Algo complicado, pero es más fácil de lo que suena. Bueno, ahora sí, Nueva España. Para explicar cómo funcionaba Nueva España es necesario entender cómo funcionaba España. La riqueza en el Reino de España se medía en un sistema conocido como mercantilista. Esto significa que los metales preciosos como el oro, la plata y todo eso sumaban todo el poder que poseía el reino. Es por eso que los españoles querían conseguir más metales preciosos para tener más poder, porque con más oro y riquezas conseguirían un intercambio de productos en el que tuvieran más ganancias que gastos, es decir, un superávit. Cuando llegaron a América se encontraron con miles de maravillas que no habían en Europa. Su primer objetivo, y el más importante, fue la minería. Deseaban extraer toda la plata que pudieran usando a los indígenas de la zona. Pero la minería no era la única actividad que practicaban, también realizaban agricultura y la ganadería. Algunos alimentos que no existían en Europa, pero sí en Nueva España, eran el maíz, cacao, chile, frijol y vainilla. Pero también había alimentos que no existían en América: la papa, el café, trigo, cebada, avena y arroz. Los españoles lograron transportar todos estos productos de un lugar a otro, pero no solo llevaban alimentos, también llevaban animales. Estos productos los intercambiaban de dos puertos principales: el de Acapulco, que daba al inmenso Océano Pacífico, y el de Veracruz, que daba al Océano Atlántico. El inmenso barco que cargaba los miles de productos que se transportaban era conocido como el Galeón de Manila. Este salía del puerto de Acapulco y llegaba a reinos muy lejanos como Filipinas y España. Este barco hacía posible que a Nueva España llegaran productos fascinantes de España y de Oriente. De España llegaba vinagre, vino, vajillas, papel y jabón. Y de Oriente llegaban cosas como la pólvora, tela, seda, marfil y muchas especies distintas. Pero como habíamos mencionado antes, de Nueva España también salían productos nuevos como el azúcar, oro, plata y un insecto muy particular llamado gran cochinilla. Como todas las tierras de Nueva España solo le pertenecían al rey, él era el único que era capaz de dividirlas entre sus súbditos. Las tierras que brindó como regalos a los valientes españoles que participaron en la conquista se llamaron encomiendas. Los dueños se conocían como encomendados, y estos eran obligados por poseer las tierras a enseñar la religión católica a todos los indígenas que les servían. Después se encontraban las mercedes de tierra. Estas eran entregadas por el rey como aquellos que él consideraba que tuvieran la capacidad de hacerlas crecer con la condición de funcionar como regalía. Una regalía era lo que los súbditos decían de pagar al rey por el hecho de poseer las tierras. Finalmente existían las propiedades comunales o latifundios.
En un principio estas grandes haciendas agrícolas pertenecían a los indígenas que ayudaron a Cortés en la conquista, pero los injustos españoles les arrebataron sus tierras y se las quedaron. Por último, también existían grandes instituciones que manejaban todas las riquezas del reino. Una era conocida como la Casa de Contratación de Sevilla, la responsable del intercambio de productos, mientras que la otra era llamada la Real Hacienda, que manejaba los impuestos que cobraban. Todas estas tierras desconocidas que pasaron a ser virreinatos de reinos ambiciosos que buscaban más poder fueron el principio de un territorio bellísimo, que se conoció tiempo después como México, pero la historia completa de su origen será para otra ocasión aún más interesante.